Queridos televidentes, sean bienvenidos a Salud para Todo, este espacio dedicado pues a la salud, al bienestar físico, al bienestar también mental y por supuesto todo lo que nos rodea, que es lo más importante. Siempre lo hacemos de las manos de especialistas, pero pues en esta oportunidad también hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, con la educación ambiental. Quiero recordarles a todos que estamos en las redes sociales. Teleamiga está en la era digital y estamos en todas las redes sociales. En Instagram nos encuentra como @teleamigatv y en YouTube estamos como canal Teleamiga. Allí puede revivir todos estos contenidos y en www.teleamiga.tv puede seguir nuestra señal en vivo y también de ampliar esos contenidos que tenemos también al aire para ustedes. Hoy, como les decía, un tema muy interesante que seguramente le va a interesar a todos los profesores o maestros que nos estén viendo, padres de familia, comunidad en general, que les importa el tema ambiental y el desarrollo sostenible. Este desarrollo que implica satisfacer las necesidades que tiene una comunidad, proteger los hábitats naturales y va mucho más allá que simplemente el tema de moda que es el reciclaje. La educación ambiental abarca muchísimas cosas y hoy vamos a hablar con un experto en la materia, vamos a hablar también del enfoque de educación para la sostenibilidad y lo vamos a hacer con William Antonio Lozano Rivas. Él es docente de Administración Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia y le doy la bienvenida aquí a Salud para Todo. Gracias, William, por estar acá. Maye, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, vamos a hablar de este muy interesante tema que yo creo que es de interés para todos en realidad. Claro que sí, además pues eres un experto en la materia. Yo les cuento que William ha sido también un apasionado del tema. Él es de la Universidad de La Salle, es egresado de la Universidad de La Salle y ha sido un apasionado por el tema de agua, creación de soluciones efectivas y económicas para comunidades rurales y vulnerables del país. Ha tenido pues importantes investigaciones, ha desarrollado proyectos bien interesantes fuera del país que le han permitido también aplicarlo aquí en Colombia y hacer un trabajo constante. Hoy él es el más indicado para podernos hablar justamente de lo que está haciendo falta en Colombia con relación al mundo entero con el tema de desarrollo sostenible, de educar correctamente a las comunidades y a los entornos, porque no solamente vamos a hablar de colegios o currículos sostenibles como lo llamamos, sino también las universidades lo pueden aplicar y las comunidades en general, ¿no? Comunidades vulnerables. Vamos a comenzar hablando un poquito, William, ¿qué es sostenibilidad? ¿Cómo podemos definir esta palabra que muchos la escuchamos, pero hay personas que no saben las implicaciones que tiene? ¿Cómo definimos la sostenibilidad ambiental? Bueno, yo creo que para darle un poco de contexto al tema, más o menos en el año 1968, un grupo de expertos preocupados por el futuro del planeta se reúnen y hacen un informe muy famoso que digamos que es el que da pie a todo este tema ambiental en el mundo. Este grupo se denominaba el Club de Roma y sacan un documento que se llama Los Límites del Crecimiento. Ellos tenían entonces allí unas variables y lo que hicieron fue estimar qué es lo que ocurriría en un futuro si seguimos consumiendo los recursos de la misma manera, si seguimos contaminando de la misma manera. Esto dio inicio a una preocupación a nivel mundial. Que permite después, y ya hablamos del año 1972, en la conferencia de Estocolmo, entonces aparece el famoso informe Brundtland que define un poco este tema de desarrollo sostenible, que digamos que fue como la primera puntada en torno a esta preocupación ambiental, que básicamente nos hablaba de cómo deberíamos comportarnos frente al planeta para asegurar a futuro nuestros recursos, seguir gozando de esos recursos y además que nuestros hijos, las futuras generaciones, pudieran también tener estos recursos. Esta visión pues ha sido muy criticada probablemente porque parte de una visión un poco antropocéntrica y tiene algunas fallas. Sin embargo, pues digamos que todas estas corrientes en pro del medio ambiente pues nacen un poco de allí. Ese concepto de desarrollo sostenible entonces termina transformándose en un concepto de sostenibilidad, en donde básicamente lo que queremos es ser armónicos con nuestro entorno.
Ajá. en todas nuestras acciones, en las más simples, estando en casa, en el trabajo. ¿Cómo hacemos para no ser tan agresivos, tan contaminadores con nuestro entorno y para aprovechar entonces esos recursos que nos brinda la naturaleza de una mejor manera para conservar esa salud de los ecosistemas? Excelente. Bueno, además es una definición que parece muy amplia y compleja, pero hay un universo, digamos, de trabajo constante que hacen los investigadores, los docentes, los educadores, por lograr que ese concepto sea aterrizado y poder hacer, lo que dices tú, pequeñas acciones que realmente tengan un significado importante en nuestro medio ambiente. Hablemos, William, también de Colombia. Yo quiero que nos ubiquemos un poco en nuestro país un momento y hablemos de cómo está el panorama de nuestro país con relación al mundo, al resto del mundo, o quizás Latinoamérica, con el tema ambiental. Lo estamos aplicando quizás en instituciones, cada vez son más, nos hace falta más. ¿Cómo está Colombia en ese tema ambiental? Ok, eso que preguntas es muy interesante y eso nos lleva a hablar un poco de Naciones Unidas. Esta Organización de Naciones Unidas ha hecho un ejercicio muy interesante, prácticamente con la totalidad de las naciones en el mundo, y ha establecido entonces unos objetivos, unas acciones, unas tareas que deben emprenderse. Lo hizo en su momento con los objetivos del milenio. Y en este momento estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible que están próximos, digamos, como a hacer el cierre ya de evaluación y preguntarnos, bueno, ¿cómo nos fue? Si cumplimos con esos objetivos, cumplimos con esos indicadores. Entonces, digamos que hay unas directrices mundiales que tratan como de, digamos, recoger esos esfuerzos dispersos que podrían hacerse desde cada nación y tratar de asignar unas tareas muy específicas, muy orientadas, y pues Colombia no ha sido la excepción y ha hecho, pues digamos, su tarea, y si lo miramos desde el punto de vista de indicadores, pues lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien, digamos, está en un proceso bastante más avanzado que, digamos, versus 10 años atrás. Por supuesto que sí, y digamos, y el punto clave de todo esto, digamos, lo que ha ayudado como a impulsar esa buena tarea, yo creo que tiene que ver entonces con lo que nos trae a este programa, que es el tema de la educación ambiental, de esos currículos sostenibles, porque obviamente si formamos a esas nuevas generaciones con una conciencia de armonización con el entorno, pues eso nos va a permitir a futuro, desde las profesiones que ellos escojan, desde las actividades que vayan a desarrollar, pues que logremos cumplir finalmente con esos objetivos. Cuando recibes a un estudiante, quizás quiere estudiar no solamente ambiental o cualquier otra carrera, ¿está lo suficientemente claro en qué es el entorno o el enfoque de educación ambiental, o todavía hace falta educación primaria en el tema? Este es un tema de moda, este es un tema que llama mucho la atención, y lo que uno percibe en estas nuevas generaciones es que sí hay una conciencia, hay una preocupación y hay un sentido de pertenencia y de conexión con los ecosistemas. Yo creo que hay un poco más de conciencia de lo que es la vida en general, no solamente la nuestra como especie, sino esa misma interacción vital que encontramos en el entorno. Entonces, los estudiantes lo percibe uno sí a nivel personal, y además sí es cierto que se evidencia también el proceso que se viene haciendo desde los colegios en esos temas. Claro que sí, es un gran alivio encontrar que cada vez son más las personas que se interesan por aprender y por educarse como debe ser con el tema ambiental. William Antonio Lozano Rivas, docente e investigador también de la Universidad Piloto de Colombia, hoy hablando de este tema que es educación ambiental y los currículos sostenibles en los colegios y universidades. Ya regresamos aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todos y por supuesto hoy con un tema bien interesante. Usted que está en casa quiere aprender más sobre educación ambiental, quiere saber de qué manera sus hijos
ya estén ya en educación primaria o quizás en la universidad, pueden aprender a formarse más en el tema ambiental. Hoy lo estamos haciendo de la mano de un experto en la materia que nos está hablando de la importancia que tienen los currículos sostenibles en las instituciones y por supuesto cómo podemos hacer este ejercicio de educación ambiental cada vez con más fuerza en la mente de las personas y en las comunidades. William Antonio Lozano Rivas, docente e investigador de Unipiloto, que está con nosotros. William, hablemos también de la importancia que tiene el factor humano en la educación sostenible, educación ambiental. ¿Qué tan importante es, si aterrizamos esto a colegios o instituciones, que esté informado un educador, desde el director, el rector de un colegio, que también esté educado el personal de la institución y también los alumnos? ¿Cómo se puede lograr esa sinergia de educación en el factor humano de todos? Yo diría que como muchos otros procesos, todo lo que tiene que ver con el ambiente, con la sostenibilidad, debe partir desde el concepto de lo humano y de hecho extenderlo un poco más hacia el concepto de lo humanista. Digamos porque es la manera en la que podemos empezar a conectarnos con ese entorno y a empezar a desdibujar un poco, y en esto sí tenemos la culpa, incluso a veces los profesionales ambientales y las mismas autoridades ambientales, en haber dibujado un escenario en donde está el hombre y la naturaleza, está el hombre y el ambiente. Entonces, planteado de esa manera, es como si nosotros estuviéramos por fuera del ambiente y tuviéramos un papel preponderante sobre las demás especies, que de alguna manera, digamos, sí termina constituyéndose en una obligación moral, ¿sí? Porque somos la especie que es capaz de pensar, de razonar y de transformar el entorno mucho más que cualquier otra especie. Pero hay que empezar a desdibujar un poco esa división y entender que nosotros estamos dentro de esa naturaleza, nosotros hacemos parte de ese ambiente, que somos una especie más y que como una especie más pues necesitamos entonces entrar en armonía. Sentirnos parte de ese entorno. Exactamente, armonizarnos con ese entorno. Entonces yo creo que parte un poco desde esa visión humanista. Y a partir de esa visión humanista hay que empezar entonces a construir el saber para posteriormente saber hacer. Necesitamos obviamente unas bases teóricas, de hecho, digamos más o menos de esta manera lo establece esta educación para la sostenibilidad, como esas tres dimensiones, desde el ser, el saber y después el saber hacer también. De esa manera, digamos que podemos integrar todas esas, digamos, esa tríada pues, de saberes para poder ser mucho más efectivos cuando vamos a tomar decisiones para mejorar nuestro entorno, nuestro ambiente. ¿Por qué pasa, William, ahora que mencionaste lo del tema del saber y de sentirse parte del entorno, que muchas personas ven el tema ambiental, a pesar de todo lo que escuchamos en las noticias, lo que está pasando con nuestro planeta y muchas otras cosas, que las personas se sienten desligadas de eso? Sienten que es algo que está pasando alrededor, pero que no los toca, que no los va a tocar a futuro. Todavía hace falta eso de sentirse no solo parte del entorno, sino entender que todo lo que hacemos y hicieron nuestros antepasados tiene consecuencias hoy. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa el hecho de que las personas todavía sienten el tema ambiental como lejos, como que no es algo que me está tocando directamente? Bueno, yo creo que no te puedo dar una respuesta concreta a esto, pero sí te puedo comentar algunas cosas que probablemente puedan no sonar políticamente correctas. Uno de esos problemas es que, bueno, alguien decía que la crisis ambiental es una crisis de conocimiento. Tristemente, muchos de estos temas ambientales se han convertido en temas de moda, se han convertido en temas de medios, se han convertido en temas incluso usados en agendas políticas, pero que carecen realmente de argumentos, que carecen de datos concretos y, digámoslo abiertamente, se han apartado un poco de la visión científica, que básicamente es una visión de conocimiento.
Y esto ha hecho entonces que muchas personas pues lo vean de esa manera. Esto ya se convirtió como una especie como de movimiento incluso religioso para algunos, en donde nosotros tenemos que purgar nuestros pecados con la madre naturaleza, por verlo de alguna manera, o si no, simplemente un tema de moda. Esto desmotiva a mucha gente porque dicen, bueno, pero detrás de esto, realmente ¿dónde están los datos? ¿Dónde están las certezas? Entonces digamos que ha habido un manejo que no ha sido muy acorde con lo que sería el concepto de verdad o el concepto de conocimiento o el concepto de ciencia. Yo creo que eso ha jugado un poco en contra. Claro, la intención es buena, es sensibilizar a las personas, lo cual no está mal. Nada mal, y es algo que debemos hacer, pero digamos que no podemos tampoco agrandar tanto las noticias, los sucesos, aterrorizar a las personas, porque llega un momento en que dicen, bueno, ya me estaban aterrorizando con esto hace 20 años, pero como que nada ocurre. Entonces llega un momento que la gente dice, no, ya no creo, es como a ese niño que le ofrecen el castigo, el papá, la mamá, que te voy a castigar porque estás haciendo las cosas mal, y finalmente nunca lo hacen y nunca ocurre. Entonces el niño, al igual que nosotros, termina diciendo, bueno, pero quizás las cosas no están tan graves, y obviamente sí tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que cambiar muchas cosas porque las estamos haciendo muy mal, pero yo creo que digamos que el manejo de la información ambiental no se ha dado de la mejor manera, no ha sido el manejo más sincero y más correcto y más conforme a la verdad. Claro que sí. Bueno, ese es un tema pues largo de contar y podríamos estar aquí hablando solo de eso, pero pues hablando hoy del tema de sostenibilidad, sobre todo en instituciones educativas, ya aterrizándolo un poco a nuestro panorama, el panorama de educación desde los niños, adolescentes, los adultos, podemos hablar del ahorro de recursos, William. El ahorro de recursos como energía y agua podrían también ayudar mucho a las escuelas a ser más sostenibles, a ahorrarse importantes sumas de dinero. ¿De qué manera pueden las instituciones empezar a ahorrar en recursos para ver efectos positivos en el ambiente? Claro que sí, es que mira que de hecho buena parte de este tema ambiental en algún momento arranca haciéndole ver a las empresas, a las instituciones, incluidas las instituciones educativas, que si haces las cosas bien ambientalmente, eso te va a representar un ahorro de dinero, incluso te podría representar también hasta ganancias. Digamos que fue una buena estrategia, una estrategia que de hecho se sigue empleando. Como dicen, el órgano más sensible de nosotros es el bolsillo. Entonces, digamos que no es malo apelar a este tipo de herramientas, pero yo creo que hemos ido evolucionando hacia un tema más de concientización, de armonización, en donde ya no necesitamos eso, pero es un elemento que sigue estando presente. Entonces, todo este tema educativo, todo este tema de concientización, de un buen manejo, de un ahorro de esos recursos, como el agua, como la energía, pues digamos que lo empiezan a ver las instituciones, las entidades, las empresas como algo muy positivo, de manera pues que se aplican mucho más en la tarea para obtener más grandes beneficios. Obviamente, digamos que hacer buen uso de los recursos naturales siempre nos va a traer beneficios, y pues entre esos está el económico, el financiero también. Ok, hablando de ese tema de ahorro y consumo energéticamente eficiente y sostenible, aquí hay algunos ejemplos que tú me dirás si es posible, si se pueden agregar otros más. Las escuelas incluso podrían comprar papel reciclado, utilizar el papel reciclado en la mayoría de sus funciones, productos de limpieza que tengan impactos ambientales mucho menores, de ambientales reducidos, maquinaria también de oficina que ahorra energía, ¿sí? Que tenga esa etiqueta de ahorradora de energía, equipos de cocina que sean energéticamente eficientes, vehículos que ahorren combustible, que también se necesitan para las funciones. ¿Qué otras cosas podrían aplicar las escuelas que pronto sean útiles en el tema de ahorro? Yo creo que el punto principal radica en el ahorro energético, todo lo que tú hablabas del tema de equipos.
Y otro tema fundamental es el ahorro de agua. Digamos que el tema de uso de papel reciclado, pues es un tema que, te lo digo abiertamente, es discutible en la medida en que la materia prima para fabricar el papel es muy económica. Y en ocasiones incluso los impactos ambientales son mucho más altos en el papel reciclado. Y de hecho hasta el mismo costo ya final. ¿Por qué, William? Termina ¿Por qué siendo, pasa esto? porque es mucho más sencillo transformar esa materia prima tal cual está que hacer todo un proceso de desmanchado, por ejemplo, del papel, quitarle la tinta, volver entonces a convertirlo casi que al estado original de materia prima y volver a fabricar papel con esto. Digamos que hay algunos elementos, como en algún momento te comentaba, que de pronto se convierten en moda, pero en realidad, digamos, las ventajas desde el punto de vista ambiental no son tan grandes como uno esperaría que fueran, pero obviamente se convierte también o se abren unos nichos de mercado muy interesantes y muy atractivos. Entonces yo diría que desde las instituciones educativas hay dos temas esenciales que tienen que ver entonces con la energía, todo lo que sea ahorro energético, equipos de bajo consumo de energía, y el tema de ahorro de agua es fundamental, pero obviamente digamos que en las instituciones educativas está el elemento también educativo y una educación digamos muy clara en estos temas ambientales para tomar mejores decisiones. Ok, ahorita tú mencionábamos algunos ejemplos con el tema del papel reciclado, pero quisiera hacer una acotación rápida con el tema de empresas, sin decir nombres, empresas que se han comprometido ambientalmente a ser sostenibles, han aplicado ciertas cosas, ciertos pequeños aspectos, es decir, cambiando algún empaque, volviéndolo más reutilizable, las bolsas de supermercado. Estos, digamos, pequeños granos de arena, ¿sí suman algo, William? ¿O hace falta mucho más al interior de esas organizaciones para que sea más efectivo el tema de sostenibilidad? Yo creo que cualquier esfuerzo y cualquier iniciativa que busque pues, mejorar nuestro trato con el ambiente, pues todo esto suma. Algunas son más efectivas que otras y por eso es que es tan importante el tema de la educación ambiental desde los colegios para poder tomar las mejores decisiones. Digamos que yo creo que a lo largo de estos años, desde que empieza toda esta preocupación ambiental, más o menos, como te decía, en los años 70, pues se han cometido algunos errores, se han tomado de pronto malas decisiones. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, que fue fatal cambiar el vidrio, por ejemplo, por el plástico. Ahorita entonces se presentaron algunas iniciativas fantásticas, buenísimas, con plásticos que se degradan, pero ahorita estamos teniendo entonces el problema de los microplásticos, que incluso se han encontrado microplásticos ya en sangre, se han encontrado microplásticos en leche materna. Entonces, digamos que todo esto es un proceso de aprendizaje, ¿no? Hay que reconocer que no todo se ha hecho bien desde el punto de vista ambiental y que digamos que somos un poco nuevos en esta preocupación. Entonces, todo esfuerzo suma, como decías ahorita, todo esfuerzo pues nos va llevando a un mejor nivel de conocimiento, que finalmente eso es lo que necesitamos para transformar. Está con nosotros William Antonio Lozano Rivas, docente, investigador ambiental, quien nos está ilustrando sobre este tema de educación ambientalmente sostenible y currículos sostenibles también en los colegios. Ya regresamos en Salud para Todos. De vuelta aquí en Salud para Todo, hablando de sostenibilidad ambiental, de la educación ambiental, sobre todo enfocada en nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo se puede hacer educación ambiental? Currículos sostenibles en colegios y universidades. Hoy estamos con un experto en la materia, nuestro invitado de hoy, quien es William Lozano, y queremos hablar con él también, William, de cómo se puede aplicar en los colegios este tema práctico, porque una cosa es la teoría que vemos en los colegios y ahorita si quieres tocamos el tema de la cátedra,
que quizás no se da como tal, pero sí se da de manera parcial o completa, pero se está dando en los colegios el tema ambiental y estamos avanzando en ello. Pero ¿cómo se puede llevar a la práctica? Quizás que deben tener en cuenta los educadores ambientales desde los colegios y universidades para llevar a sus alumnos a un entorno y explicarles de manera práctica cómo se puede hacer un ejercicio de sostenibilidad ambiental. Claro que sí, la idea de empezar a hablar de temas de sostenibilidad en los colegios, o más bien a todo nivel, de hecho aparece en una conferencia en el año 74, que fue la Conferencia Internacional de Educación Ambiental. Y desde ahí entonces se ha buscado, o cada país ha tratado de incorporar un poco este componente. A veces se hace a través de una sola cátedra, lo cual pues es interesante, aunque yo creo que los mejores resultados se obtienen cuando se trata de hacer una transversalización de este tema de sostenibilidad en las diferentes asignaturas. Y como dices tú, ojalá que no solamente quede en lo teórico, sino en lo práctico, pero esto va a demandar de los profesores obviamente unos esfuerzos bastante grandes. Digamos, son unos retos bien complicados, pero obviamente que se pueden hacer en la medida en que tienen que ver cómo desde sus cátedras se puede incorporar ese saber con los temas ambientales. Y aquí aparece, antes de responder a la pregunta, unos elementos supremamente interesantes. De hecho, Edgar Morán hablaba de que no hay que quedarse en un conocimiento, él decía explícitamente parcelarizado, es decir, ver como cada parte de la física, la química, etcétera, aparte, sino tratar de integrar. Y de hecho, el ambiente, la sostenibilidad es un excelente elemento integrador. Algo similar incluso lo mencionaba el actual ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y él hablaba del nomadismo intelectual, es decir, tratar de incorporar esas diferentes visiones de las disciplinas de manera que yo pueda tener una visión mucho más amplia de mi entorno. Entonces, como te digo, el elemento de la sostenibilidad yo creo que es una herramienta que nos permite abrir un poco cada uno de esos temas, a veces que vemos tan cerrados, tan divididos, tan encapsulados. Eso nos va a permitir entonces interconectarlos. Hay que hacer un trabajo desde el saber, ¿sí? Que podríamos hablarlo como una racionalidad teórica, pero también tenemos que pasar a la racionalidad práctica, que básicamente es cómo llevamos entonces todos estos procesos de aprendizaje al campo. No podemos entender cómo nos armonizamos con nuestro entorno si no estamos en el campo, si no vemos esas experiencias que aquí en Colombia hay muchas, de los mismos colegios tienen unas experiencias fantásticas en temas de sostenibilidad, muchas empresas están trabajando, entonces hay que llevar a los estudiantes a esos escenarios, porque finalmente son prácticas que te permiten conectar ese ser, esas reflexiones, esas visiones también con los saberes y finalmente lo práctico, ¿sí? Cómo hacemos que incluso los mismos estudiantes terminen participando en la formulación de proyectos para mejorar problemas específicos de su entorno. Y esto se puede hacer incluso a muy bajo costo y bueno, y en la universidad es algo que de hecho me ha tocado hacer durante muchos años y es cómo impactamos con investigaciones de con muy bajos recursos, cómo transformamos nuestro entorno, cómo hacemos para ofrecer soluciones reales a esos problemas que encontramos incluso cotidianos. Ok, es decir, podemos hacer nombrar algunos ejercicios prácticos que puedan hacer los docentes, de pronto ir a evaluar ríos aledaños, hacer limpieza de algunas fuentes hídricas, el tema de reciclaje, no sé qué manera puede aplicar, siembra de árboles. ¿Qué ejercicios prácticos pueden aplicar de pronto en colegios? Claro que sí, digamos que lo hablábamos ahorita, para poderme sentir conectado con el entorno tengo que estar en el entorno, Sí. tengo que ir allá y tengo que empezar a entender cuál es la importancia que tienen esos ecosistemas y esos elementos que están en los ecosistemas, cómo interactúan entonces allí unos elementos bióticos, animales, plantas, con unos elementos abióticos también, con el suelo, con el intercambio de nutrientes.
Esto lo tengo que ir a hacer directamente en campo. En los colegios, incluso a veces, es decir, pensamos un poco en ríos, en humedales, y estos espacios son muy importantes. Sin embargo, también tenemos esos espacios en las ciudades y vemos problemas ambientales en nuestros barrios, en nuestro entorno inmediato, problemas de residuos sólidos, de basuras. Hay muchos colegios que están cerca de humedales, de ríos que ahorita están canalizados y que la gente no reconoce como ríos y que le llaman caños o canales, Sí. pero en realidad son ríos y que obviamente han perdido mucho de esa naturalidad y de esos elementos que antes ofrecían. Entonces se pueden hacer esos ejercicios con los estudiantes en esos entornos inmediatos, orientándolos entonces a que propongan esas soluciones. ¿Cómo hacemos para cambiarle un poco el aspecto a ese caño, que en realidad es un río? ¿Cómo hacemos para ponerle un poco de solución, digamos, al tema de arrojo de residuos de demolición u otro tipo de basuras en estos espacios, en los humedales? Permitirles Entonces, que den alternativas de solución. exactamente, entonces hay un espacio allí muy interesante, hay un laboratorio, digamos, frente a la puerta de los colegios. Palpable, así es. Exactamente, de los colegios y de las universidades, ahí están esos problemas. Por mencionarte algo que he elaborado, estuvimos trabajando durante varios años con mis estudiantes, tiene que ver con las colillas de cigarrillo que se arrojan en las vías, en los andenes. Sí. No se había cuantificado cuántas colillas se generaban en estos sitios. Entonces con los estudiantes fuimos específicamente a esas zonas, digamos, las zonas de rumba de Bogotá, porque además hay un vínculo allí de consumo de cigarrillo con otras sustancias, como el licor. Entonces fuimos a cuantificar cuántas colillas se están generando. Eso es Bogotá. Eso fue aquí en Bogotá. Okay. Y encontramos que eran 95 millones de colillas al año las que se arrojan solamente en esos lugares. Y pensar qué pasa con una colilla, ¿no? Porque es que no es una, son muchas alrededor. Y no es solamente un tema de que obstruyan, digamos, los alcantarillados, sino además todos esos contaminantes que están en el cigarrillo, en las colillas, terminan pasando al agua. Claro. Y esto contamina entonces pues los ríos de las ciudades. Entonces son a veces investigaciones sencillas, simples, que no requieren de grandes recursos económicos, pero que son importantes y con los cuales podemos además pues aportar algo de conocimiento y mover a algunas personas pues a pensar las cosas de otra manera. Es decir, una pequeña colilla, uno dice, pues es un elemento pequeño, es una basura muy pequeña, pero en realidad causa muchísimo daño. Entonces, como te decía, ahí a las puertas de los colegios hay un montón de problemas a resolver y un montón de conocimiento que se puede adquirir en estos temas de sostenibilidad. Es muy cierto, ¿no, William? Y me llama la atención pues todo ese trabajo de investigación que has realizado. ¿En qué terminó lo de las colillas? ¿Qué pudieron concluir con el tema? Y pues que nos contaras un poco más de otra investigación interesante que hayan realizado. Bueno, esta investigación tuvo varias fases. Primero queríamos saber cuántas colillas eran las que se generaban. Y posteriormente hicimos unas pruebas de cuántos contaminantes potencialmente salían de estas colillas. Y, digamos, terminaban entonces en los ríos, en los humedales, y bueno, todo esto va a Río Bogotá, Río Magdalena, etcétera. Hicimos 2 publicaciones en inglés, en revistas internacionales, lo cual es además un elemento que causa mucho entusiasmo pues, a los estudiantes. Todo esto hace parte de esa formación en investigación y esa formación en sostenibilidad. Participamos en varios eventos también, congresos internacionales, nacionales, también hubo publicaciones nacionales y, digamos, de hecho encontramos nuestra investigación en propuestas de proyectos de ley que de hecho se estuvieron adelantando aquí en Bogotá para castigar a quienes arrojen
las colillas de Excelente. cigarrillo al piso. Entonces, un problema aparentemente sencillo, pero en realidad pues tuvo, digamos, esa repercusión que finalmente es lo que se quiere hacer con esa educación para la sostenibilidad. Que no nos quedemos en la teoría y de pronto que no nos quedemos un poco abrumados frente a temas tan grandes como es el tema de cambio climático, sino que en realidad hay cosas muy pequeñas que podemos ir haciendo y trabajando con los estudiantes y que van a tener un impacto práctico inmediato en el medio y en el entorno. Además, escuché una vez que el cambio, verdadero cambio, empieza aquí, desde casa. Claro No que sí. solamente con el tema de reciclemos bien, o pongamos los residuos que van en la caneca roja, la verde, no, sino que también va mucho más allá en el hecho de poder impactar a una comunidad que me rodea, porque es un ejemplo, un gran ejemplo este que hicieron con las colillas y pues otros proyectos que me imagino que están ahí Claro en que sí. remojo. Hablemos un poquito antes de irnos a la pausa, William, sobre energía solar. Otro tema que quizás hemos escuchado mucho y es aprovechar justamente la energía de ese astro que tenemos tan grande, pero ¿de qué manera se puede hacer en Colombia? Ya se aplica en muchas cosas, ¿en qué otras se está, digamos, investigando para ampliar esa aplicación? Claro que sí, de hecho Colombia ha hecho un excelente papel, digamos, en el avance del uso de energías alternativas. El gobierno anterior, de hecho, dejó bastantes experiencias de granjas solares. Y yo creo que de hecho somos un ejemplo en Latinoamérica de esa búsqueda, de esa reconversión energética. Ahora, tenemos que ser absolutamente claros que no puede haber un cambio abrupto en este momento. Claro. Y eso lo decía hace algún tiempo Manuel Lozano Leiva, que es uno de los divulgadores y científicos más importantes en España. No es que podamos abandonar de una vez el petróleo, no es que podamos abandonar el carbón, pero sí tenemos que empezar a hacer toda una labor, toda una tarea de reconversión de esas energías fósiles en energías alternativas. Y pues digamos que aquí nosotros tenemos la ventaja de estar justo en el trópico, en donde vamos a tener una mayor insolación. De hecho, tenemos algunas zonas aquí en Colombia muy interesantes para eso, como es el caso de La Guajira. Entonces, Colombia tiene un potencial enorme en temas de energía solar, y no solamente energía solar, sino también tenemos unos lugares fantásticos para implementar energía eólica. Entonces, digamos que aquí tenemos mucha potencialidad en esos temas y yo creo que lo estamos haciendo bien. Quizás todos deseamos que se apriete un poquito más el acelerador, pero aquí se hace y en muchas instituciones, en muchos colegios, de hecho están aprovechando también energía solar en muchos escenarios, incluso para calentar el agua, para mantener confort térmico en los salones. Y bueno, hay varias experiencias bien interesantes. Sería también útil aplicarlo en los colegios, ¿no? Claro que sí. De alguna forma. Pues Claro sería que sí. bien interesante a futuro, William, y eso sería pues un alivio ecológico para nuestro país, para nuestro planeta, pues mucho amorcito le tenemos que dar a nuestro planeta Tierra, nuestro único hogar. William, ya regresamos entonces para seguir hablando un poco más de lo que es desarrollo sostenible, educación ambiental sostenible y los currículos sostenibles en los colegios. Ya regresamos en Salud para Todos. De regreso en este último espacio de Salud para Todo, hablando hoy de educación ambiental, educación consciente también y ambientalmente sostenible, y también currículos sostenibles en los colegios y universidades. ¿De qué manera podemos implementar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, esa educación ambiental desde la primera infancia, para que ellos se vayan apropiando del ser, de que pertenecen a ese entorno y hacer cambios verdaderamente significativos? Aquí hablábamos con nuestro invitado, quien es William Lozano, investigador, docente, experto en los temas ambientales, sobre el impacto que puede generar no simplemente irnos a un espacio de naturaleza muy grande, sino que en la ciudad se pueden encontrar grandes impactos ambientales y fuentes de investigación muy importantes, como lo de las colillas de cigarrillo. William, ¿qué otra investigación está por ahí en curso y que sea muy importante para mencionar y que quizás no le ponemos cuidado?
que no sabemos que eso está pasando en nuestro entorno y que muchas personas intervienen allí. Claro que sí, Maye. Hicimos hace unos pocos meses también una investigación en torno al efecto que causan los chicles, que mucha gente los arroja también a los andenes, en las plazas. Aquí en Bogotá se hizo una labor incluso con colegios también de limpieza de todos los chicles que estaban ahí adheridos en la Plaza de Bolívar. Y resulta que uno pensaría que un chicle pues no tiene tampoco mayor problema, al igual que una colilla y quizás mucho menos que una colilla, pero resulta que parte de estos chicles, además de que son un foco de muchas bacterias, virus, causantes de terribles enfermedades, también tienen algunos componentes que son capaces de llegar al agua y contaminar también el recurso hídrico. Claro. Y más recientemente estamos trabajando con temas de toxicidad, ecotoxicidad de los líquidos vapeadores, que este es un tema también, digamos, como de actualidad. Entonces, incluso muchos jóvenes, a veces muy jóvenes, entonces para evitar el tema del cigarrillo, entonces ahora están usando vapeadores. En algunos países, de hecho, ya hay una crisis de vapeadores entre estudiantes de colegios. Y no es solamente los problemas a la salud que causa el que consume esos vapeadores, sino que además esos líquidos vapeadores tienen un efecto también ecotóxico sobre los cuerpos de agua, sobre los ecosistemas. Es decir, incluso podemos estar hablando de dosis letales para algunas especies acuáticas que son incluso muy parecidas a las que sería arrojar cloro directamente a estas fuentes. Entonces, no es nada desdeñable. Incluso nos invitaron a las estudiantes que están liderando este proceso a un evento internacional organizado por la Corporación Autónoma Regional. Entonces, como te decía, digamos que ahí está la investigación, el conocimiento en temas de sostenibilidad, digamos que en nuestras narices. No necesitamos acudir pues a esos grandes escenarios naturales, lo cual es muy importante y es algo que debe hacerse también para tomar un poco de conciencia, pero las soluciones no necesariamente las tenemos que hacer a escala global, sino, como decías tú, las soluciones pueden estar y deberían estar, como dices tú, hay que empezar por casa. Hay que empezar en estos pequeños entornos, podemos transformar con investigaciones simplemente, digamos, sencillas. Es un tema ya de trabajo, identificación de problemas. Ok. Solo eso. William, pues desde tu experiencia, que pues es muy importante y significativa por todo este tema ambiental y la labor que realizas como educador también con tus estudiantes, ¿qué crees que hace falta de pronto en las cartillas de estos colegios, universidades, incluir? ¿Cómo se puede hacer más efectivo que exista algo más formal en la educación ambiental desde los colegios? Me encanta esa pregunta que me estás haciendo, porque esto nos lleva a repensar un poco el tema de sostenibilidad. A veces nos quedamos con las noticias internacionales, con los problemas mundiales, cambio climático, capa de ozono. Polos. Dime. Los polos. El derretimiento de los polos. Y claro, pues a veces uno habla de estos temas con los estudiantes y ellos dicen, pero es que este es un problema demasiado grande, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces hay un reto para nosotros los educadores y es tratar de darle otro enfoque a esos problemas globales y entender que esos problemas globales están conectados con otros problemas mucho más pequeños, son problemas locales y esos problemas locales son los que podemos empezar a atender desde los colegios. Digamos que la invitación, yo creo que a todos los educadores, a los estudiantes de todos los niveles, es que abandonemos un poco ese discurso globalista, que a veces no nos deja ver esos problemas que están ahí a la salida de la puerta de nuestra casa o a la salida de los colegios o a la salida de las universidades, incluso dentro de las mismas instituciones educativas. Hay un montón de problemas relacionados con lo ambiental, con la sostenibilidad que podemos ir atendiendo y digamos que ese sería
el escenario, digamos, más apropiado para empezar a entender y actuar finalmente, porque eso es lo más importante, que no nos quedemos en el discurso, sino que actuemos y transformemos esos entornos inmediatos. Obviamente esto va a tener una repercusión también a un nivel mucho más alto. William, yo quisiera pues también hacer contigo, aprovechando que estás aquí, una reflexión final, porque yo creo que dentro de tu trabajo, que ha sido tan exhaustivo a nivel nacional, internacional y muy profundo en el tema ambiental, puedes decir con certeza que la sostenibilidad no debe ser solo una materia, sino un enfoque hacia el cual se debe trabajar constantemente. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Hay que entender un poco cuál es ese papel que nosotros tenemos en nuestro entorno, entender, como decíamos al principio, que nosotros no somos aquí los directores del planeta. Tenemos grandes capacidades de transformación y debemos usarlas no en nuestro beneficio, sino en beneficio de nuestro entorno. Digamos, y de esa manera nosotros vamos a recibir muchos beneficios finalmente. No es que yo esté buscando mi provecho, manteniendo bien los ecosistemas y el entorno, como aparecen muchas definiciones ambientales, desarrollo sostenible, gestión integral de recursos hídricos, que básicamente habla, yo satisfago mis necesidades sin comprometer el buen estado de salud de los ecosistemas. El asunto no funciona de esa manera. El asunto es que tenemos que darnos esa la tarea de mejorar la salud de los ecosistemas, de mantener bien nuestro entorno, de mantener bien el ambiente y de esa manera, no como un objetivo, sino como una consecuencia, vamos nosotros a recibir esos beneficios. William, cuéntanos rápido en este último minuto sobre la Escuela de Agua que lideras. ¿En qué consiste este proyecto? Antes de irnos. Bueno, esta Escuela del Agua es una iniciativa de la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca. Hemos unido entonces esfuerzos con ellos, con la Universidad también Jorge Tadeo Lozano. Y lo que queremos es educar a las personas y formular proyectos que beneficien el acceso al agua de muchas comunidades que están pasándola bastante mal por el vínculo mismo que tiene esto con todo el tema de cambio climático. Es escuela del agua y del cambio climático. Y desde la universidad pues venimos incorporando también todo esto con la cátedra UNESCO. Yo en este momento soy el coordinador de cátedra UNESCO para la gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces, digamos, este es todo un trabajo, como te decía, no podemos ver solamente un pedacito, sino la idea es que seamos transversales en nuestras actuaciones, poder integrar varias perspectivas, visiones, acciones para poder, digamos, ser mucho más efectivos en esas transformaciones en nuestro entorno. Bueno, William Antonio Lozano Rivas, docente e investigador de Administración Ambiental de la Universidad Piloto, gracias por haber estado con nosotros, William. A ti, muchísimas gracias. No, a todos ustedes también por habernos acompañado para aprender un poco más de lo que es educación para la sostenibilidad, educación ambiental, cómo nos podemos formar como ciudadanos y nuestros niños, nuestros jóvenes desde los colegios y universidades para transformar realmente el mundo y lo hacemos desde nuestro entorno. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.